Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e del Antiguo Testamento. Les invitamos también a seguir, ¿verdad? Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tenemos también Ñande Yara Ñe'e Dominical. Tenemos también Ñande Yara Ñe'e Aprendiendo con Jesús. Y tenemos también las cápsulas de todos los días a través de WhatsApp. Entonces, para que podamos seguir conociendo la palabra de Dios, más aún en este año de la palabra, que nos invita a nuestros obispos del Paraguay a reflexionar, a entender, a conocer principalmente la Biblia. Nosotros estamos hablando del libro de los números aquí en el Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros veíamos también sobre los censos y los preparativos para la marcha, que se encuentra en el capítulo 1 al 4. Lo estamos haciendo aún de una forma un poco más general, mucho más amplia, lo que yo siempre le llamo, ¿verdad?, ese encuadre general. Y esto es esencial, ¿verdad? Es la macroestructura, le decimos nosotros, macroestructura, lo grande. O sea, toda la Biblia un poco entendida desde un aspecto mucho más amplio. Después vamos a ir entrando en los detalles, porque si no, algunas personas entran y quieren entender una palabrita, ¿verdad? Pero cuando uno descontextualiza, es decir, saca, y más aún si le saca del aspecto histórico, ¿verdad? Entonces hace después un desastre, ¿verdad?, en su interpretación y dice cualquier cosa. La Biblia hay que entenderlo dentro de un contexto bien histórico, donde el hombre reflexiona, es el aspecto antropológico, ¿verdad? Y sobre todo desde una visión de Dios. Es la visión y es el camino, cómo Dios responde a nuestras necesidades, a nuestras problemáticas. Vamos a mirar entonces sobre este capítulo 1 al 4. Fíjense que después del censo, inmediatamente, los levitas son distribuidos en 3 clanes, decíamos anteriormente, ¿verdad? Gersón, Kehat y Merari, estos son los 3. Y luego
están también los sacerdotes, porque ellos están encabezados por los sacerdotes, Aarón y sus hijos Eleazar e Itamar. Cada clan se ocupa de cuidar entonces la tienda del encuentro, cargar con sus utensilios a la hora de la marcha, pero siempre bajo el control y el cuidado de los sacerdotes. Hasta ahí habíamos quedado y habíamos dicho que siempre se necesita, ¿verdad?, aquellos que ayudan toda una comunidad, porque aquí está dentro de la comunidad, pero es importante la organización, porque decíamos que también aquí era importante mirar cómo el pueblo de Israel es obediente, es un pueblo ordenado, es un pueblo unido y es un pueblo también bien definido, sabe lo que quiere. Vamos a mirar ahora con respecto a la delimitación de los levitas. ¿Por qué hay esta intención, ¿verdad?, del texto de delimitar a los levitas siempre supeditados a los sacerdotes, que son responsables últimos de las cosas sagradas? Los sacerdotes Sadoc y Abiatar del tiempo del rey de David están vinculados a Eleazar e Itamar respectivamente. Así, el regreso del destierro de Babilonia, los sacerdotes del templo de Jerusalén legitiman su autoridad como descendientes del sacerdocio de Sadoc, que había quedado como el sacerdote responsable del templo durante el reinado de Salomón. Esta elección también que decíamos de los 22.000 levitas para el servicio de Dios en la tienda del encuentro tiene la finalidad de sustituir a los 22.273 primogénitos israelitas, ya que le pertenecen a Dios por haber sido rescatados, decíamos, de la muerte de la 10ª plaga de Egipto. Pero la comunidad de Israel tendrá que pagar 5 ciclos por cada uno de los 273. ¿Ganas en Buyajina? 273. Esta vez imagina la primogénito fuera. Es decir, los levitas ahora son más de lo que era el número de los primogénitos salvados, ¿verdad?, de las plagas. El precio ahora de la redención, que era de 5 siglos, es el precio de rescate por un varón de 1 mes a 5 años de edad, según el libro de Levítico. Muy bien, esta era una partecita que volvimos a retomar para entender ahora lo que viene a continuación. Miramos un poco, en una forma general siempre, los capítulos 5 y 6. ¿Qué nos va a decir este libro de los números en los capítulos 5 y 6? Nos va a hablar de diversas leyes. Hay unas cuantas leyes aquí y también nos hablará de la bendición sacerdotal en el capítulo 5 y en el capítulo 6 del libro de los números. Miremos esta primera parte. En el libro de los números hay una colección de preceptos, normas, ¿verdad?, de leyes, del código de la alianza, es decir, así como en el Éxodo 20, 22, 23, 33, es como una continuación entonces lo que estamos teniendo aquí, de ese código de la alianza. El Deuteronomio también, que va del 12 al 26, y el de santidad, que va en Levíticos 17, 26. Sin embargo, no deja de haber un interés por el orden legal e institucional del pueblo. Entre las disposiciones sobre la organización del pueblo y la consagración de los levitas, se intercalan algunas leyes cuya preocupación es mantener la pureza y la santidad del pueblo. Pureza y santidad del pueblo. Son 2 elementos que ellos entonces vuelven a insistir un poco, ¿verdad? Elementos que se tienen que tomar en consideración. Y bueno, vamos a mirar un poco estas leyes, ¿verdad? La primera se va a referir principalmente a la expulsión de los impíos, la expulsión. Es decir, aquí no puede estar alguien que es impuro, en síntesis de Ginabea. Y ellos tienen todas sus normas y todas sus leyes y el porqué. En el capítulo 5, del 1 al 4. El Señor dijo a Moisés: manda a los israelitas que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de blenorrea y a todos los que se han vuelto impuros a causa de un cadáver. Aleja también a los hombres como a las mujeres, para que no hagan impuro el campamento de aquellos entre quienes yo vivo, yo habito ahí.
Así lo hicieron los israelitas. Alejaron del campamento a los impuros, como el Señor le había dicho a Moisés. Vamos a mirar un poco esta explicación, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Los preparativos para partir, porque ellos ya están por partir, están cerca de la montaña del Sinaí, incluye asegurar la pureza de la comunidad, expulsando a los impuros del pueblo. Entonces, esta es una preocupación que está teniendo el autor sagrado. Tenemos que expulsar, esto no podemos seguir de esta manera. El entero cumplimiento de las órdenes de Dios habla bien de las buenas relaciones entre Él y su pueblo. Bueno, volveremos enseguida con más Ñande Yarañé. La catequesis de hoy está dedicada a la bienaventuranza que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para comprenderla, tenemos que conocer qué significa la palabra paz. El término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia, que se cumplen en la espera del Mesías, príncipe de la paz. Sin embargo, hay otro sentido de paz que es más subjetivo y que está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo, con sus guerras y sus múltiples tratados de paz rotos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento, en cada lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes y con las personas que tienen a su alrededor. De manera particular, en estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, para que, con un gesto concreto de bien, puedan llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado. Feliz Pascua de Resurrección y que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. La guerra ha desangrado a Siria durante casi una década, pero ahora se enfrenta a una nueva amenaza, el coronavirus. A principios de abril de 2020, el país ya tenía 19 casos positivos. Si los acontecimientos en otros países han revelado algo, es que un número aparentemente bajo puede crecer rápidamente en pocos días. De entre esos 19, 2 han fallecido y 2 se han curado. Actualmente sigue habiendo 15 personas enfermas de coronavirus en Siria. El primer caso se descubrió hace menos de 2 semanas. Antes de encontrar el primer caso, el gobierno ya había adoptado medidas, como los test en las fronteras y el aislamiento de casos sospechosos. SOS Chrétien d'Orient trabaja para ayudar a la población de países devastados por la guerra, como Siria, que podría tener especiales dificultades para responder a una pandemia. Si el virus se propaga, será difícil combatirlo. No tenemos suficientes tests ni material médico para tratar numerosos casos a la vez, en un país que apenas sale de 8 años de guerra. Así que la propagación de un virus supondría una segunda catástrofe para el pueblo sirio. Los voluntarios colaboran con las iglesias locales para ayudar de forma concreta.
Por ejemplo, grupos de jóvenes de diferentes ciudades entregan comestibles y otros materiales básicos a personas que no podían salir de sus casas debido al aislamiento impuesto por el gobierno. Algunas iglesias dan ayudas económicas. No podemos dejar de ayudar a los que han parado sus trabajos por respetar la ley y por lo tanto no tienen ingresos. Otras iglesias distribuyen alimentos junto a nuestra organización. Distribuyen paquetes con material de higiene, mascarillas y guantes a las personas mayores. SOS Cristian de Oriente espera que todos los sirios continúen afrontando este nuevo desafío con la misma fortaleza y coraje con el que han sobrevivido a los últimos 8 años de conflicto. El confinamiento a causa de la pandemia arrastra a graves consecuencias, en especial para quienes están en las periferias de la sociedad. Y quizá son en estas situaciones donde la salud, los sistemas de salud no están llegando, donde nos podemos encontrar, y de hecho así nos estamos encontrando, pues que se está sufriendo de una manera más dramática, si quieres, el tema del coronavirus. Pero también porque hay muchas empresas que en estos días de confinamiento que se han cerrado, pues esos trabajadores han dejado de ir a trabajar. Charo Castelló es parte del comité organizador de los encuentros mundiales de movimientos populares, a los que el Papa les dice que tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que garantice mínimos básicos a cada familia para poder vivir, que ponga en el centro a la persona y que haga realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Y ese mínimo lo tenemos que garantizar, como decía, a través de un sistema que los estados puedan organizar para que estas personas y estas familias que no tienen absolutamente nada, pues realmente puedan tener un mínimo para poder vivir. Y quizá es el momento la pandemia nos ha puesto en una situación en la que tenemos que generar políticas y tenemos que organizar de tal modo la economía donde efectivamente la persona esté en el centro y esté en el centro en toda su dignidad. En su carta, Francisco reconoce lo difícil que es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que carece de un techo, incluidas las personas privadas de libertad y en proceso de sanación por adicciones. Yo creo que las comunidades no podemos estar ajenas a esta situación y tenemos que colaborar codo con los organismos públicos para poder realmente ofertar espacios donde se puedan recoger a estas personas que son hoy las más vulnerables delante de una situación de confinamiento y las más expuestas por falta de alimentación, de seguridad, de sanidad, de alojamiento y con las que más difícilmente pueden realmente respetar este confinamiento. Consignas que llevan a pensar en el después de la pandemia, porque, como dice el Papa Francisco, esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo 5 y también el capítulo 6, del versículo 1 al 4 principalmente, que nos habla de la expulsión de los impuros. Según el libro del Levítico, cuando se habla de lo impuro, el tema de la pureza es una de las preocupaciones más importantes. El tema de la pureza, preocupación muy importante. Pero lo que nosotros encontramos es el buscar el pero, o sea, el por qué o el para qué. ¿Qué es lo que hace que sea tan importante? Y era por la cuestión del culto, sobre todo del Antiguo Testamento. Para nuestra cultura y forma de concebir las relaciones con Dios, nos resulta difícil. Por ejemplo, que una persona sea expulsada de la sociedad por afecciones de la piel, enfermedades sexuales o por haber tocado un cadáver. La separación de los impuros en su contexto cultural es una medida preventiva para la comunidad. Esto es lo que hay que subrayar. Nosotros algunas veces, ¿verdad?, podemos pensar, como ya dijimos, ¿por qué lo que hay que expulsarle? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios no es misericordioso? ¿Qué culpa tiene que le haya salido lepra? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de un aspecto bien antropológico, ¿verdad? Para ellos en ese momento la lepra era también contagiosa, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces se dan cuenta que es una organización, decíamos al comienzo también que es un pueblo ordenado, hablábamos es un pueblo obediente, unido y bien definido. Y por lo tanto, esto también tiene una finalidad de buena organización, de salubridad, vamos a decirle aquí. Imagínense, si ahora nosotros por esto del coronavirus, sí, así nomás, ¿por qué le tenemos que expulsar? No es que le está expulsando, le está diciendo que tiene que hacer su cuarentena y que tiene que encerrarse ahí y que tiene que respetar la comunidad porque si no le va a contaminar a todo el mundo. ¿Viste que es en función de la comunidad? Ya te digo, algunas veces estamos pensando muy en yo puedo hacer lo que quiero, yo, esto que yo, y lo otro que le coma a Michi. No, estamos pensando en una comunidad y esto es serio, ¿verdad? Aquí ellos tienen esa misma mentalidad. Entonces lo que están buscando es más bien este aspecto, ¿verdad?, de la salubridad. Entonces, para nuestra cultura y forma de concebir las relaciones con Dios, nos resulta difícil, ¿verdad?, entender que una persona sea expulsada de la sociedad por afecciones de la piel, enfermedades sexuales o por haber tocado un cadáver. La separación de los impuros en su contexto cultural es un mantener la pureza ritual de la misma. Es prevenir a la comunidad. Es aquí donde se radica la fuerza del mensaje de este texto, es decir, eliminar cualquier impureza o bien de la comunidad santificada por la presencia de Dios. Nos encontramos ante el concepto de santidad diferente al nuestro, como ya hemos señalado en el estudio del Levítico. Aquí te está diciendo este aspecto, ¿verdad? O sea, eliminar cualquier impureza de la comunidad significa también ese concepto diferente, ¿verdad? El concepto diferente de un cuidado. No es una cuestión mágica,
No es que ahora nosotros solamente nos vamos a poner a rezar y que Dios haga y que le cure a todo el mundo. Este elemento es importante porque nos da la fuerza suficiente para nunca perder la esperanza. Nosotros también somos seres espirituales y la fuerza espiritual nos ayuda mucho para afrontar situaciones difíciles y concretas. Si yo estoy en la depre, claro que después no puedo afrontar ciertas dificultades. Si yo estoy en una situación de tristeza total y de angustia, no puedo afrontar ciertas dificultades que podría tranquilamente, ¿verdad?, afrontarla y darle ese ánimo y esa fuerza, esa carga, ¿verdad?, de positividad que tenemos que transmitir. Y bueno, de esta manera es aquí donde radica la fuerza del mensaje del texto, ¿verdad? Es decir, ser una medida preventiva también para los demás. Es decir, es eliminar cualquier impureza en bien de la comunidad santificada en la presencia de Dios. Nos encontramos ante un concepto de santidad diferente al nuestro, como ya hemos señalado también en el estudio de Levítico. Después de la expulsión de los impuros está la expulsión restitución. Restitución, sobre todo, aquí vamos a mirar. Del 5, 5, 10. Nos dice lo siguiente. 5, 5, 10. Luego el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer cometen una falta de perjuicio de otro, mostrándose así infieles al Señor, esa persona es culpable. Confesará el pecado que han cometido y restituirán la suma total a aquel a quien ocasionaron el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor, así ese hombre no se niega a ningún pariente, como cercano a quien se le pueda restituir. Eso es lo que te va diciendo, ¿verdad? Se le va a restituir la suma, será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del camarero de expropiación y sobre todo al que tiene que hacer el sacrificio como tal, la expiación, por el cual se practicará el rito de expiación en favor de esa persona, por lo cual entonces se va a utilizar el rito de expiación en favor de esa persona. Y cualquier ofrenda de dones sagrados que los israelitas presenten al sacerdote será para él. Cada sacerdote podrá disponer de sus propios dones sagrados, lo cual a cada uno le aguardarán, le agrade, ¿verdad?, para que él mismo lo reciba. Ese del sacerdote, entonces, a quien se le dará también su platita, digamos así, ¿verdad?, para que él lo pueda utilizar. Bueno, esto es con respecto a la restitución. La ofensa contra los demás es también ofensa contra Dios. Así como Dios exige reparar una falta contra él, exige a su vez la reparación de la falta contra el prójimo. Y ella pone. Digo, tú y la ya pitando, ella lleva, ya pone. Entonces, una ofensa contra Dios, una ofensa contra el prójimo. Al igual que en el día de la expiación, la confesión del pecado es importante y va unida a la redacción del Señor para hacerse obligatoriamente. Si no se le puede restituir al ofendido la suma de vida, o al menos a su pariente más cercano, entonces tiene que ser ofrendida a Dios presentándole al sacerdote. La restitución tiene que hacerse de cualquier forma, pues el desagravio de las culpas es indispensable para enmendar totalmente los daños. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá.
siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando siempre el libro de los números. Estamos hablando de la restitución, ¿verdad? O sea, cómo aquí nos exige que tiene que ser verdaderamente restituido aquello que fue llevado o que está, las ofensas sobre todo, una forma de pagar, dice, a través del sacrificio.
Hay un tercer elemento que es la ordalía de los celos. Ordalía de los celos. Estamos en capítulo 5 del 11 al 31, que nos va a hablar un poco de estos celos, que hay el rito para probar la infidelidad de la mujer. Hay todo un rito entonces para probar esa infidelidad, que va desde el capítulo 11 al 31. Luego el Señor le dijo, habla en estos términos: cuando una mujer se aparta de buen camino y es infiel a su esposo, teniendo relaciones con otro hombre, y su marido no llega a enterarse porque ella se deshonró ocultamente, y no hay testigo ni fue sorprendida en el acto, si el hombre tiene un arrebato de celos y siente celos de su mujer, que realmente se ha deshonrado, o bien, si un hombre tiene celos de su mujer a pesar de que ella es inocente, en esos casos el hombre presentará su mujer al sacerdote y entregará como ofrenda por ellas la 10ª parte de una medida de harina de cebada. Pero no derramará aceite sobre esa ofrenda, ni le añadirá incienso, porque se trata de una oblación motivada por los celos, de una oblación conmemorativa que debe recordar un delito. El sacerdote hará acercar a la mujer y le hará comparecer delante del Señor. Luego recogerá agua consagrada en un recipiente de barro y echará sobre el agua un poco del polvo, tomando del suelo de la morada. Una vez que haya puesto a la mujer delante del Señor, le descubrirá la cabeza y colocará en sus manos la oblación conmemorativa, es decir, la oblación motivada por los celos. El sacerdote, por su parte, tendrá en sus manos las aguas amargas portadoras de maldición. Luego, el sacerdote deberá conjurar a la mujer diciéndole: si desde que estás bajo la potestad de tu marido ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has apartado del buen camino, si te has deshonrado, que estas aguas amargas portadoras de maldición no te hagan ningún daño. Pero si te has apartado del buen camino mientras estabas bajo la potestad de tu marido, si te has deshonrado y si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones contigo, aquí el sacerdote deberá conjurar a la mujer que con el juramento imprecatorio, que el Señor haga de ti un ejemplo de maldición e imprecación en medio de tu pueblo, volviéndote estéril e hinchando tu vientre, que estas aguas portadoras de maldición penetren en tus entrañas para que se hinche tu vientre y te vuelvas estéril. Y la mujer responderá: amén, amén. Entonces el sacerdote consignará por escrito estas maldiciones y las disolverá en las aguas amargas. Él se las hará beber a la mujer para que las aguas portadoras de la maldición entren en ella y le provoquen amargura. Enseguida el sacerdote tomará de manos de la mujer la oblación motivada por los celos. Hará el gesto de presentación delante del Señor y la llevará hasta el altar. Luego tomará de la ofrenda un puñado como memorial y lo hará arder sobre el altar. Finalmente hará que la mujer beba esas aguas. Después de darle de beber el agua, si la mujer se ha deshonrado siendo infiel y su marido, las aguas que entren en ella le provocarán amargura. Su vientre se hinchará y ella se volverá estéril. Así la mujer quedará como ejemplo de maldición en medio de su pueblo. Pero si no se ha deshonrado y es pura, quedará inmune y podrá tener hijos. Este es el ritual para los casos de celos, cuando una mujer se ha desviado y deshonrado mientras está bajo la potestad de su marido, o cuando un hombre ha tenido un arrebato de celos y siente celos de su esposa. En estos casos, el marido le hará comparecer delante del Señor y el sacerdote le aplicará íntegramente este ritual. El marido quedará libre de culpa y la mujer cargará con la suya. Bueno, esto es entonces el rito, ¿verdad?, para probar la infidelidad
de la mujer. Tendríamos que buscar también si aquí nos habla de la infidelidad de los hombres, ¿verdad? O tendríamos que aplicar lo mismo también para los hombres. Bueno, tenemos que entrar en el contexto, ¿verdad? Vamos a mirar un poco, ¿verdad? Del capítulo 5, del 11 al 31, esta ordalía de los celos, ¿verdad? Este rito, ¿verdad? Para probar esta infidelidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa aquí? ¿Por qué esta acción bastante dura, ¿verdad? Si nosotros lo leemos con nuestros ojos actuales? No tenemos que leerlo con nuestros ojos actuales, absolutamente, ¿verdad? Ni menos copiarlo o ponerlo como un rito, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, el pecado verdaderamente de la infidelidad, aunque no sea público, es grave y ofende no solamente al marido, ¿verdad? Sino también a Dios y a todo el pueblo, a toda la comunidad. Siempre este es lo que se insiste, ¿verdad? Porque nosotros estamos mirando el aspecto siempre comunitario. Cualquiera de nuestros pecados y cualquiera de nuestras acciones siempre hacen que nuestra comunidad después no funcione bien. Yo suelo poner el ejemplo, ¿verdad? Porque yo hace más de 35 años que estoy en la parte de la educación, ¿verdad? De los colegios, de las escuelas, de los niños, etcétera, de los oratorios, donde sea, la catequesis, y me doy cuenta que tamba ella lleva con a mitad o sufría. Muchos de nuestros chicos, nuestros jóvenes, cuando vienen a algunos colegios, etcétera, uno ve que vienen patoteros, que vienen gente así desadaptada, con quien algunas veces perdés más tiempo porque tenés que ayudarle en un seguimiento psicológico que enseñarle la matemática, la física, la química o las ciencias. Algunas veces con algunos se pasa más, ¿verdad? Que se le llama, yo sé, mi hijo, ¿qué te pasa? Mi hija, ¿qué te pasa? Ay, padre, usted sabe que en mi casa, papá, mamá, qué pega, qué amor. Entonces, pues hablan de problemas y nada. Bueno, y aquí está, ¿viste? Entonces, esta cuestión de la infidelidad, yo no diría luego solamente caer solo en este aspecto, ¿verdad? De la infidelidad. ¿Verdad? La infidelidad es uno de los casos y de los motivos que nos pone en vilo a todos, ¿verdad? A todos nos pone en vilo. Y es una situación bien difícil, ¿verdad? Porque hiere el sentimiento de la persona. Nos hiere profundamente, ¿verdad? Hiere. Entonces aquí dice, aquí te habla del celo y esta es una respuesta. ¿Viste que siempre yo insisto que la Biblia, entonces te está hablando de qué cosa? La Biblia te está hablando directamente de un aspecto muy antropológico que vivimos nosotros, pero que ahora en la reflexión de la comunidad se procura dar una solución. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Como nube en el desierto, como fuego por la noche, tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos, contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros.
nosotros ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Como ofrenda de amor, como ofrenda de amor, como ofrenda de amor. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañez. Estábamos hablando, ¿verdad?, sobre estos arrebatos, decimos, de celos y un ritual, ¿verdad?, ante la infidelidad de la mujer. Aquí te pone ante la infidelidad, pero yo hablaría simplemente de la infidelidad y estábamos hablando directamente de lo que hoy va para Ñande Yarecoa, lleva un Ñande colegio, va para la Yarecoa, Ñande catequesis, en cualquier lugar donde nos damos cuenta que por culpa
de nuestros pecados, hacemos sufrir a toda la comunidad, comenzando con tu pequeña comunidad que son tus hijos. Y así entonces muchas desadaptaciones y muchos problemas y muchas angustias. Muchos. No quiero hablar de todo porque si yo voy a hablar de todas las cosas que yo escucho, ¿verdad? Entonces hasta es un poco peligroso, ¿verdad? Decir, la gente puede decir, país de coñe, él hace pecado y bebes lleva. Entonces procuramos nomás mirar así en forma general, pero ¿cómo podemos decir? Para mí es preocupante. Ahí está, esa es la palabra. Es preocupante. Y bueno, entonces aquí por eso te dice que el pecado de infidelidad, aunque no sea público, es grave y ofende no solamente, ¿verdad?, a la persona, a quien uno, sino que a toda la comunidad. Y cuando ofendemos a toda la comunidad, también estamos ofendiendo a Dios mismo. Por eso, cuando no hay testigos, dice el sacerdote, juzga la culpabilidad, en este caso, del infiel a través de un ritual en la tienda del encuentro denominado ordalía de los celos, así se le llama, ordalía de los celos. Es todo un ritual para saber un poco, ¿verdad? Las ordalías o juicios divinos fueron prácticas de la antigüedad. Por eso ahora tenemos que entrar, como ella explica Imiana, ¿verdad? Porque eso es nuestra cultura, tal vez hoy en día, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Viste que si vamos a ir al pie de la letra, como decimos, si no entendemos los géneros literarios y si no miramos desde un aspecto cultural, porque estos son aspectos culturales, ¿verdad? Entonces, fíjense que estas ordalías, estos ritos o juicios divinos fueron prácticas de la antigüedad, que se hacían estas cosas, que se prolongaron incluso hasta la Edad Media. Nosotros teníamos de estas cosas que se hacían aún, para establecer la inocencia o culpabilidad de una persona que estaba siendo acusada, Entre algunos de los métodos empleados, el acusado era sometido a la prueba de resistencia con fuego o agua a la que debía sobrevivir. Imagínense. Entonces, si no eres pecador, entonces vas a resistir al agua caliente. Imagínense. O resistencia al fuego, la hoguera famosa, ¿verdad? Por eso está diciendo que hasta la Edad Media muchas de estas culturas aún lo ponían en práctica, ¿verdad? Bueno, y eso es porque muchas interpretaciones que hacemos de la Biblia, cuando lo llevamos al pie de la letra, entonces no sé dónde vamos a ir a acabar, ¿verdad? Porque no entendemos pues, el género literario. Hay que estudiar, hay que dejarse entonces guiar verdaderamente por las ciencias que son siempre auxiliares para poder entender y para poder hacer una buena exégesis. ¿Qué es lo que está queriendo significar y cómo nosotros hoy la palabra de Dios la seguiremos viviendo, ¿verdad? No es simplemente de agarrar como un manual de cocina que tengo que decir, ahora hay que poner 1 kilo, no sé, de azúcar y tengo que poner 5 kilos de harina y 20 huevos, lo que se va a hacer, no sé, una torta de cuántos kilos, ¿verdad? Entonces no, aquí el elemento es la reflexión sobre la palabra de Dios que como libro pedagógico la Biblia nos va enseñando, nos va indicando y nosotros vamos mirando, entendiendo, ¿verdad? Y entonces siempre en bien de esta comunidad. Por lo tanto, entre algunos de los métodos empleados, el acusado era sometido a la prueba de resistencia, decíamos, con fuego, agua, a la que debía sobrevivir. Si el acusado sobrevivía o no resultaba dañado, era considerado inocente. Ahora, la orden dada en el libro de los Números, lo que nosotros acabamos de leer, consistía en hacer que la mujer sospechosa, en este caso, ¿verdad? Porque nos habla de la mujer aquí, de infidelidad, bebiera las aguas amargas preparadas con polvo del piso de la tienda del encuentro. Si la mujer había engañado al esposo, Dios se encargaría del juicio y las maldiciones lavadas en el agua que debía tomar caerían sobre ella. Eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? En este capítulo, sobre todo 5, específicamente del 21 al 22. Aquí el sacerdote deberá conjurar a la mujer con el juramento imprecatorio. Que el Señor haga de ti un ejemplo de maldición
e imprecación en medio de tu pueblo, volviéndote estéril e hinchando tu vientre. Que estas aguas portadoras de maldición penetren en tus entrañas para que te hinche tu vientre y te vuelva estéril, te dice. No hay que ver aquí un ritual mágico de aguas. Ahí está, volvemos entonces a lo nuestro, ¿verdad? No hay que ver aquí un ritual mágico de aguas amargas, ni un relato bíblico en contra de la mujer. Hay que ver, porque si no, viste, algunos se vuelven y miran a la Biblia como si fuese un libro de receta. La Biblia no es eso, hay que interpretar, hay que mirar, hay que entender. Actualmente estamos en un contexto histórico-cultural totalmente diferente y no podemos juzgar al texto bíblico de nuestros criterios contemporáneos desde el día de hoy. A diferencia de otras ordalías o juicios divinos comentados anteriormente en el relato bíblico, también la mujer no tenía que sobrevivir al fuego, al agua, simplemente se dejaba a Dios el juicio definitivo de la acusada. En el contexto de estas leyes que abordan la temática sobre la pureza, que es todo el capítulo 5 y 6, esta busca cuidar la pureza de la comunidad. Pues aunque el pecado no sea conocido públicamente, no deja de ser pecado y de contaminar a la comunidad. Aquí es lo que nosotros tenemos que entender, cómo terminamos en esta partecita. El contexto de estas leyes que abordan la temática de la pureza busca cuidar la pureza de la comunidad. Por eso que hay algunas exageraciones, ¿verdad? Nosotros encontramos muchas exageraciones dentro de la Biblia, ¿verdad? Pero como es un libro pedagógico, es como cuando yo digo, vos estás macaneando así, te voy a matar, a vos decimos alguna vez nosotros. Y vos, ¿qué le vas a matar? ¿Le vas a matar? Le mataste por eso. Te voy a matar, porque te portaste mal. No. Ese es un género literario que vos estás utilizando. ¿Pero por qué? Porque lo que le estás diciendo querés que verdaderamente le llegue a esa persona. Pero es en bien de algo, es en bien tuyo o bien de la comunidad o de tu familia o lo que sea de lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces por eso dice, aunque el pecado no sea conocido públicamente, aquí el problema es que ese pecado no deja de ser pecado y de contaminar a la comunidad. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Pedimos al Señor que nos bendiga verdaderamente, que podamos entender el significado profundo, ¿verdad?, de su palabra. Y hoy les dejo la bendición del Señor y nos volvemos a ver mañana en nuestro curso bíblico de todos los días. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por